Hola, muy buenas tardes para todos. El día de hoy vengo a hablarles un poco sobre la cartografía social pedagógica. Para ello, entonces, vamos a dar inicio con una concepción, un referente teórico que nos habla y nos contextualiza un poco qué es esa cartografía social pedagógica. Nos vamos a basar en Haberger y Mansilla, quien nos presenta que es una metodología alternativa que permite a las comunidades conocer y construir un conocimiento integral de su territorio para que puedan elegir una mejor manera de vivirlo. La cartografía como tal es un tipo de mapas que se realizan de esos territorios, pero al ser social pedagógica, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta allí o incluir dentro de ese mapeo que nosotros elaboramos es no solamente presentar los puntos principales de cada uno de esos contextos y territorios, sino también esa elaboración que para la comunidad es importante considerar que se pueda presentar en el mapa. Es decir, que, por ejemplo, si para la comunidad hay un monumento que es importante, pues así uno considere que no lo es necesario mapearlo. Es importante registrar todo lo que se encuentre en esos territorios, las principales calles, las carreteras, los colegios, como tal los centros de salud, todas las instituciones y los puntos que para la comunidad sean importantes, es necesario registrarlos en este tipo de mapas. Así como lo presentamos nosotros en esta imagen, la idea es que ustedes puedan realizar un dibujo como tal en donde representen esos contextos en los que se encuentran ustedes inmersos, presentando lo más importante tanto para ustedes como para esa comunidad. Como tal, esta cartografía social pedagógica es un proceso colectivo que se hace a través de esa transcripción de las experiencias de los lugares que a veces no se nombran. Los miembros de la comunidad analizan esas diferentes problemáticas sociales para poder comprenderlas y solucionarlas. ¿Por qué? Porque una vez ya nosotros tengamos un mapeo de todas esas instituciones, de esos lugares representativos y característicos para las comunidades, pues entonces se empieza a comprender un poco más todas estas problemáticas sociales que están inmersos en esos territorios. El propósito como tal de la cartografía es visibilizar las problemáticas de esos territorios. Sí, en este caso como tal nosotros vamos a hablar de problemáticas en educación. Es importante que ustedes tengan en cuenta y aterricen que a pesar de que en nuestros territorios existan diferentes problemáticas a nivel social, político, ambiental, nosotros como estudiantes de licenciatura en educación infantil tenemos que priorizar las problemáticas que encontramos en educación. Es decir, que si por ejemplo nosotros encontramos dentro de ese mapa que hacemos que hay una calle o un río que divide la escuela de las diferentes casas de las personas que habitan y que van a esa escuela, nosotros como tal es una problemática social que existe, pero frente a eso nosotros no podemos generar una transformación pues representativa. Tendríamos que generar un proyecto social que permita articular los diferentes entes gubernamentales para que se dé solución a esta problemática. Entonces es algo que se sale un poco de nuestro quehacer y por eso es importante que las problemáticas que nosotros encontremos las podamos visibilizar a través de este mapeo, pero en problemas puntuales que existan en educación. El propósito de estas cartografías es hacer una caracterización de esos contextos y territorios principalmente, y más allá y poder hacer un análisis de las prácticas pedagógicas que se desarrollan en estos entornos y poder obviamente hacer una participación o tener una participación de la población infantil y de los agentes educativos. Ahora teniendo claro un poco qué es este proceso cartográfico, es importante tener unos pasos metodológicos para poder hacer el desarrollo de la misma. Acá como primer paso para uno lograr poder aplicar o poder construir una cartografía social, lo que tenemos que hacer primero es ubicar pues obviamente el contexto que vamos a hacer, a cartografiar y realizar un dibujo de ese contexto. Generalmente es en el contexto en el que ustedes viven. ¿Sí? En ese dibujo ustedes deben identificar los lugares más relevantes para la comunidad, tales como organizaciones sociales, paisajes, caseríos, municipios cercanos,
cualquier tipo de desarrollo cultural o empresarial que tengan, centros religiosos, centros de salud, otros lugares y centros, por supuesto, educativos que se encuentren allí. Acá pues en estas fotos está como ejemplos de la forma en la que ustedes puedan hacer las cartografías. Realmente es importante que los dibujos que presenten aquí no solamente los pongan de manera pues como dibujos, sino que presenten a qué representa, por ejemplo, esta casa. Sabemos que aquí tiene como una cruz, uno podría decir que es una iglesia, pero no sabemos si es una iglesia católica, ¿sí? Entonces que sean muy específicas con lo que se quiere pues visibilizar en este mapa o en esta cartografía. Si ustedes ven acá, por ejemplo, también está el dibujo, pero no sabemos como tal, pues, aquí, por ejemplo, qué es esto, o acá puede que diga, creo que dice escuela, pero no se ve mucho. Entonces traten de hacer como las convenciones, que son los nombres de las cosas que ustedes van a dibujar, de una manera grande, clara, en donde uno pueda realmente visibilizar estos entornos. Ahora nosotros tenemos la ventaja de que, por ejemplo, Google Maps nos ayuda a hacer un mapa de nuestro territorio. El problema con eso es que está muy puesto en lo geográfico y nosotros para este tipo de procesos educativos no necesitamos únicamente lo geográfico, sino todas aquellos lugares que son para las comunidades relevantes, ¿sí? Si, por ejemplo, hay una casa abandonada que hace mucho tiempo fue una iglesia, y está central en el, no sé, en el parque del lugar donde ustedes viven, pero es algo abandonado en donde nadie le pone cuidado, no es representativo para la comunidad, pues no es necesario que lo dibujen, porque para la comunidad no es relevante que ese lugar esté allí o no. Entonces tienen que ser muy puntuales y precisas con lo que quieren abordar. En un segundo momento, entonces ya ustedes lo que van a hacer es teniendo en cuenta este mapeo, este registro a través de los diferentes lugares de las comunidades, van a identificar qué problemáticas acogen en esa comunidad, en esas familias y en esos niños que hacen parte de los territorios. Allí es importante que ustedes definan con la profesora de práctica puntualmente hacia dónde quieren estar orientadas las problemáticas. Pueden empezar generalmente abordando problemáticas generales, valga la redundancia, de las comunidades y irlas de algún momento a otro especificando, reduciendo, delimitando, para que al final ustedes tengan una problemática que sea fácil de abordar dentro de sus procesos de prácticas pedagógicas. Porque como les decía, por ejemplo, en este mapa que ustedes ven aquí, en donde todo es, el piso es como amarillo, acá uno podría decir que la principal problemática es que hay una carretera que divide el pueblo y que eso hace que las personas que se encuentren acá tengan poco acceso a una cancha, entonces no hay un espacio para que las personas puedan tener esparcimiento, por decirlo así. Sí, pero esa es una problemática social, pero ustedes frente a esa problemática no pueden hacer ningún tipo de proceso de transformación. Entonces pueden identificarla, poner todas las problemáticas de tipo social que encuentren, pero irse un poco más a lo que ustedes pueden hacer, transformar, a lo que ustedes pueden ir a revisar, que se pueden con unas estrategias, con unas acciones puntuales, ir a transformar. Entonces, por ejemplo, algo podría ser de este mismo mapa, que la cancha que está aquí está justo detrás de la escuela del pueblo, pero que como ustedes ven, acá hay como unos dibujos que pareciera como un bosque o como unos objetos. Los niños generalmente cuando salen a los descansos se van para este lugar y no es correcto porque pues ellos deben estar en las canchas. Entonces, empezando para usar el tiempo libre que tienen de sus descansos. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Presentar un proyecto, presentar unas estrategias en donde efectivamente se haga uso de ese tiempo en el descanso y mantengan a los niños en este espacio para evitar que ellos corran peligro en una zona que no está como especificada para el colegio. Entonces, es una problemática social, es una problemática educativa y es algo en lo que ustedes pueden generar procesos de transformación.
Ahora con toda la parte de la virtualidad, pues es importante que ustedes logren caracterizar muy bien estos lugares. Ustedes viven en ellos desde hace algún tiempo, entonces pueden de pronto apoyarse si pueden de una manera virtual con el líder comunitario, con una persona que ya vivió mucho tiempo en ese lugar, para que de pronto les ayude a reconstruir un poco estos mapas, en donde les digan cuáles son esos lugares más representativos para ellos y ustedes puedan ir haciendo el mapeo y de igual forma con lo que ustedes han podido evidenciar cuáles son esas principales problemáticas. Entonces algunos, por ejemplo, dirán que en el caso de acá son muchas casas, no hay zonas libres o verdes para que los niños puedan pues jugar y como todo el tiempo están de manera virtual, pues ya no tienen la opción de ir a la escuela, que supongamos que sea esta, en donde están todas las zonas al aire libre, en donde ellos pueden ejercer los procesos de motricidad gruesa, por ejemplo. Entonces se genera la problemática en que los niños ahora pues tienen mucho tiempo en sus casas, pero tienen un espacio reducido para poder favorecer estos procesos pues motrices. Entonces, dependiendo de cuáles sean estos dibujos cartográficos que ustedes elaboren y esas problemáticas que ustedes logren identificar, es donde uno va a poder visibilizar y reconocer mejor estos territorios. Después, ustedes organizan como tal esa cartografía, la pintan, la delimitan, escriben bien y claro todas esas convenciones de los lugares, le toman una foto a la cartografía en donde esté claro y se vean nítidos todos estos dibujos, imágenes, si quieren la pueden escanear y adjuntan esta cartografía al documento de trabajo que ustedes tienen y conforme a este documento siguen las pautas, obviamente identificando pues como esas problemáticas que aquejan a estos territorios. Bueno, aquí es importante que ustedes tengan en cuenta también ya para la construcción del trabajo, cuáles son esas principales dificultades que se observa dentro del entorno en donde ustedes ubican esas prácticas pedagógicas, las principales dificultades sociales, ambientales, que si bien ustedes no se van a enfocar en ellas, sí es importante hacer un reconocimiento de las mismas porque el territorio y estos mapas nos van a generar esas problemáticas y ya posteriormente enfocarse en las educativas en donde ustedes pueden generar estos procesos de transformación. Bueno, espero que les haya servido mucho. Cualquier inquietud que tengan, pueden pues decírsela a la profesora correspondiente y en caso de no poder resolverse, entonces yo estaré pues como para aclarar un poco las dudas sobre este tema. Muchas gracias.